Bienvenidos a Biblioteca Jurídica Leal. La prescripción. ¿Alguna vez te has preguntado si una persona puede llegar a convertirse en propietaria de un inmueble simplemente por haberlo poseído durante muchos años? ¿O si una deuda puede desaparecer porque el acreedor dejó pasar demasiado tiempo sin cobrarla? La respuesta a ambas preguntas se encuentra en una figura jurídica muy importante del derecho civil llamada prescripción. En este video aprenderemos de manera clara, sencilla y práctica, qué es la prescripción, cuáles son sus clases, cómo funciona, cuándo se suspende, cuándo se interrumpe, y cómo se calcula el tiempo necesario para que produzca efectos legales. Comencemos. ¿Qué es la prescripción? El artículo 1135 del Código Civil Federal establece que la prescripción es un medio para adquirir bienes o para liberarse de obligaciones mediante el transcurso del tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley. Dicho de manera sencilla, la ley reconoce que el paso del tiempo puede producir consecuencias jurídicas importantes. Por un lado, una persona puede llegar a convertirse en propietaria de un bien. Por otro lado, una deuda puede extinguirse si el acreedor no la reclama oportunamente. La finalidad de esta figura es brindar seguridad jurídica y evitar que los conflictos permanezcan indefinidamente sin resolverse. Los dos tipos de prescripción. 1. Prescripción positiva. Es aquella mediante la cual una persona adquiere bienes a través de la posesión prolongada. También es conocida como usucapión. Por ejemplo, una persona posee un terreno durante muchos años como si fuera suyo, cumpliendo todos los requisitos legales. Al finalizar el plazo establecido por la ley, puede adquirir la propiedad. 2. Prescripción negativa. Es aquella mediante la cual una persona se libera de una obligación porque el acreedor dejó transcurrir el tiempo legal sin exigir su cumplimiento. Por ejemplo, si alguien tiene una deuda y el acreedor nunca demanda ni reclama judicialmente durante el tiempo señalado por la ley, el derecho para exigir el pago puede extinguirse. ¿Qué cosas pueden prescribirse? Únicamente pueden prescribirse los bienes y obligaciones que se encuentren dentro del comercio jurídico. Esto significa que solo pueden ser objeto de prescripción aquellos bienes o derechos que legalmente pueden pertenecer a particulares. Existen bienes que por disposición legal no pueden ser adquiridos mediante prescripción. ¿Quiénes pueden adquirir por prescripción? Pueden adquirir bienes por prescripción todas las personas capaces de adquirir por cualquier otro medio legal. Los menores de edad y las personas incapaces también pueden hacerlo mediante sus representantes legales. El cambio en la causa de la posesión. Imaginemos a una persona que inicialmente posee un inmueble como arrendatario, es decir, reconoce que el dueño es otra persona. Posteriormente comienza a comportarse como propietario. La ley establece que la prescripción solo comenzará a correr desde el momento en que cambió la causa de la posesión. Por ello, el tiempo anterior no se toma en cuenta para adquirir la propiedad. La prescripción negativa beneficia a todos. La prescripción negativa aprovecha incluso a quienes legalmente no pueden obligarse por sí mismos. En otras palabras, si una obligación prescribe, el beneficio alcanza a cualquier persona favorecida por esa extinción. Renuncia a la prescripción. Quien ya obtuvo una prescripción puede renunciar a ella. Sin embargo, no puede renunciar anticipadamente al derecho de que la prescripción opere en el futuro. La ley protege este derecho porque forma parte del orden jurídico. Renuncia expresa y tácita. La renuncia puede ser expresa, cuando se manifiesta claramente; tácita, cuando resulta de actos que evidencian el abandono del derecho adquirido. Por ejemplo, quien ya había ganado una prescripción podría reconocer posteriormente la obligación que se había extinguido. Los acreedores pueden hacer valer la prescripción. El artículo 1143 protege a quienes tienen interés legítimo en que la prescripción subsista. Por ello, aunque el deudor o propietario renuncien a ella, los acreedores pueden invocarla cuando les beneficie.
Prescripción entre copropietarios. Un copropietario no puede prescribir contra los demás copropietarios respecto del bien común. Sin embargo, sí pueden prescribir conjuntamente contra terceros extraños. Deudores solidarios y prescripción. Los artículos 1145 y 1146 regulan el efecto de la prescripción en obligaciones solidarias. Si uno de los deudores obtiene la prescripción, esta solo beneficiará a los demás cuando el tiempo haya corrido de igual manera para todos. Además, el acreedor solo podrá reclamar la parte correspondiente a quienes no resultaron beneficiados. Efectos sobre los fiadores. Cuando prescribe la obligación del deudor principal, el beneficio alcanza también al fiador. La razón es sencilla. La obligación del fiador depende de la existencia de la obligación principal. El Estado y la prescripción. La Federación, la Ciudad de México, los municipios y demás personas morales de derecho público se consideran particulares respecto de bienes susceptibles de propiedad privada. Esto significa que también pueden verse afectados por las reglas de la prescripción. Sumar posesiones para prescribir. Se permite acumular el tiempo de posesión de una persona con el tiempo de posesión de quien le transmitió el bien. Por ejemplo, si una persona poseyó 5 años y después transmitió el inmueble a otra que poseyó otros 5 años, ambos periodos pueden sumarse cuando la ley lo permita. Regla general. El artículo 1150 establece que las normas sobre tiempo y requisitos para la prescripción deben observarse salvo que una ley disponga expresamente otra cosa. La prescripción positiva. Ahora hablaremos de la adquisición de bienes mediante la posesión. Requisitos de la posesión. La posesión debe ser, en concepto de propietario, la persona debe comportarse como dueño. Pacífica. No debe obtenerse mediante violencia. Continua. No debe existir abandono o interrupción. Pública. Debe ejercerse abiertamente y no de forma oculta. Plazos para los inmuebles. El artículo 1152 establece varios plazos. 5 años con buena fe. Cuando la posesión sea, como propietario, de buena fe, pacífica, continua, pública. 5 años con inscripción de posesión. Si existe inscripción de posesión conforme a la ley. 10 años con mala fe. Cuando la persona sabe que no es propietaria, pero posee como dueño de manera pública, continua y pacífica. Aumento del plazo. El plazo aumenta en una tercera parte cuando un terreno rústico permanece sin cultivarse la mayor parte del tiempo. Un inmueble urbano permanece deshabitado por falta de mantenimiento. Plazos para bienes muebles. Según el artículo 1153, 3 años con buena fe, 5 años con mala fe. Posesión violenta. Si la posesión comenzó mediante violencia, 10 años para inmuebles, 5 años para muebles. El plazo empieza a contarse desde que cesa la violencia. Posesión derivada de delito. Cuando la posesión proviene de un delito, solo podrá computarse para la prescripción una vez extinguida la pena o prescrita la acción penal. Además, se considera posesión de mala fe. Juicio de prescripción. Quien haya poseído un inmueble durante el tiempo legal demande judicialmente al propietario registrado. El objetivo es que un juez declare consumada la prescripción. Sentencia como título de propiedad. La sentencia firme deberá inscribirse en el registro público. Esa sentencia se convierte en el título de propiedad del poseedor. La prescripción negativa. Ahora veamos cómo pueden extinguirse las obligaciones por el transcurso del tiempo. Regla general. La prescripción negativa opera simplemente por el transcurso del tiempo fijado por la ley. Plazo general de 10 años. Salvo excepciones, el derecho para exigir el cumplimiento de una obligación prescribe en 10 años. Obligación de dar alimentos. El artículo 1160 declara imprescriptible esta obligación. Esto significa que nunca desaparece por el simple paso del tiempo. Acciones que prescriben en 2 años,
Existen varios casos, entre ellos, honorarios profesionales, sueldos y salarios, cobro de mercancías vendidas al consumidor final, cobro de hospedaje, cobro de alimentos suministrados, responsabilidad civil por injurias, daños causados por personas o animales, responsabilidad derivada de actos ilícitos que no constituyan delitos, prestaciones periódicas. Las rentas, alquileres, pensiones y prestaciones similares prescriben en 5 años. Cada vencimiento se cuenta por separado. Prescripción del capital. El artículo 1163 establece cuándo comienza a correr el plazo para reclamar el capital en obligaciones que generan rentas o pensiones. Obligación de rendir cuentas. Prescribe en 5 años. También prescriben en el mismo plazo las cantidades líquidas derivadas de la rendición de cuentas. Suspensión de la prescripción. La suspensión significa que el reloj jurídico deja temporalmente de correr. Incapacitados. La prescripción no corre contra incapacitados mientras no tengan tutor legalmente designado. Casos especiales. La prescripción no corre entre padres e hijos sujetos a patria potestad, entre esposos, entre tutores y pupilos, entre copropietarios respecto del bien común, contra ausentes en servicio público, contra militares en servicio activo durante guerra. La ley considera que en estas relaciones existe una situación especial que justifica la suspensión, interrupción de la prescripción. A diferencia de la suspensión, la interrupción borra el tiempo acumulado y obliga a comenzar de nuevo. ¿Cuándo se interrumpe? Existen 3 supuestos principales. Pérdida de la posesión. Si el poseedor pierde la posesión por más de 1 año. Demanda judicial. Cuando existe una demanda o requerimiento judicial. Reconocimiento del derecho ajeno. Cuando quien está prescribiendo reconoce el derecho de la otra persona. Por ejemplo, si un deudor reconoce expresamente una deuda, el plazo vuelve a comenzar desde cero. Deudores solidarios. Los artículos 1169 a 1174 regulan cómo afecta la interrupción a deudores y acreedores solidarios. En términos generales, la interrupción respecto de uno puede extender sus efectos a los demás. Efecto de la interrupción. Todo el tiempo transcurrido antes de la interrupción deja de servir para la prescripción. El conteo debe comenzar nuevamente. ¿Cómo se cuenta el tiempo? La forma correcta de calcular los plazos puede ser por años. La regla general es que la prescripción se cuenta por años completos, por meses. Cada mes se cuenta con el número de días que legalmente le corresponde. Por días. Cuando la ley lo indique, cada día equivale a 24 horas naturales. Día inicial y final. El día en que inicia el plazo siempre cuenta completo. El día en que termina también debe concluir íntegramente. Días feriados. Si el último día es inhábil o feriado, la prescripción se completa hasta el siguiente día hábil. La prescripción es una de las instituciones más importantes del derecho civil porque demuestra que el tiempo tiene consecuencias jurídicas. Quien ejerce un derecho debe hacerlo oportunamente. Quien posee un bien durante largos periodos bajo las condiciones legales puede llegar a convertirse en propietario. Y quien deja pasar demasiado tiempo sin reclamar una obligación, puede perder el derecho de exigirla. Por ello, conocer las reglas de la prescripción no solo es útil para abogados y estudiantes de derecho, sino también para cualquier persona que sea propietaria de bienes, posea inmuebles, tenga deudas, créditos, contratos o relaciones jurídicas que puedan verse afectadas por el paso del tiempo. La gran enseñanza de este tema es sencilla. En derecho, el tiempo no solo transcurre, también crea derechos y extingue obligaciones. Si te gustó el video, suscríbete a nuestro canal.